Gente que en este momento nos está sintonizando, nos está viendo o nos está siguiendo por alguna de las plataformas del grupo, de pronto no alcanzaríamos a comprender por qué es tan importante la despenalización del aborto, tomando en cuenta un punto de vista pues muy actual de los derechos humanos de las mujeres. Sofía. Bueno, pues por ejemplo te digo, el tema del aborto se habla de que es un tema de derechos humanos porque es un tema de derechos sexuales y reproductivos. O sea, esta libertad de tú poder decidir sobre tu cuerpo, sobre una maternidad, ¿no? Es lo que te dice, bueno, tú tienes como este libre albedrío, el libre desarrollo de la personalidad, puedes acceder en esto. Pero incluso aún así, la Corte cuida mucho como el tema. Ellos dicen, por ejemplo, este derecho de la vida, ¿no? Pues del embrión, el producto, el feto, el bebé, como quieran llamarle. Bueno, ya ahorita me corregirá usted porque son etapas distintas. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, si bien ellos tienen derecho, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es preponderante a esta cuestión, pero únicamente hasta la semana 12. Por ejemplo, si va avanzando el tema del embarazo, el producto, el bebé, va adquiriendo mayores derechos, ¿no? O sea, es como de que, bueno, o sea, a lo mejor un embrión de 6 semanas tiene estos derechos, pero la mujer tiene mayores derechos a decidir sobre su cuerpo, sobre esta situación. Pero ya rebasando los 12, ya tiene mayores derechos que sobre tu decisión, ¿no? Sí tuvo mucho cuidado la Corte precisamente como en aclarar esa situación, de decir, bueno, no, es únicamente como en estas cuestiones, en estos factores. Y, por ejemplo, en los estados donde todavía se encuentra penalizado a nivel federal, perdón, a nivel estatal, a nivel local, pues ahí sí es como... ¿Recuerdas algún estado, por ejemplo, en lo particular? Durango. Ya, sí. Ahí. Durango, sí, no hay que irnos tan lejos. Por ejemplo, en Durango, ahí sí es como bueno, si bien vas a poder acceder como a este servicio público, pues tiene que ser como en estas circunstancias o tú tienes como que promover esta cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me gustaría como, pues, hacer mucho la mención de que la mayoría de estas interrupciones no se llevan precisamente en los hospitales o en las instituciones de seguridad social. La mayoría son pues en casa. O sea, de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene como una especie de protocolo para poder llevar un aborto con medicamento de manera segura en tu hogar. Decía Sofía algo muy importante, Claudia, que es los derechos desde pues la concepción hasta los derechos de la mujer. Hay una gama muy... de nuevos derechos. Pues no, yo me atrevería a decir una gama como muy extensa de derechos que no me queda claro exactamente cuáles son más preponderantes que otros. Okay. Claudia. Estamos hablando de vida, vida. Humana, humana. ¿Sí? Tan digno uno como el otro. Con tanto derecho a la vida uno como el otro. No importa el periodo de gestación en el que se encuentre, así sea el primer instante en el que le llamamos cigoto. Ya es un ser humano, ¿cierto, doctor? Es una vida humana que solamente está pasando por un proceso de etapas de desarrollo embrionario hasta que llega el momento de salir al mundo, ¿sí? Pero entonces, si nosotros decimos tiene más derecho la mujer para matar a su hijo en el vientre, porque no es interrupción. No se escucha suena muy feo. dramático. No, es que es matar, porque estamos matando a un ser humano. Le estamos impidiendo la vida. Le estamos cortando la vida, es matar. Entonces, por eso se han inventado los eufemismos, para que no suenen feos. Pero el aborto voluntario es matar a un ser humano, y es tu propio hijo. Entonces, es como si yo ahorita te dijera, bueno, a ver, yo tengo 53 años, tengo un hijo que todavía no cumple 18, mi derecho a la vida es mayor que el tuyo, se acaba tu derecho a la vida. ¿Por qué? Porque es cigoto, estadio de 2 células, ¿sí? Mórula, blastocisto, etcétera, etcétera, ¿sí? Embrión, feto, recién nacido, niño, infante, prepúber, púber, adolescente, adulto, joven, adulto, maduro, adulto mayor, anciano, es exactamente el mismo en una continuidad.
No hay un cambio sustancial, no hay un brinco de no eres persona, ahora sí eres persona. Y si eres persona, lo eres desde el momento de la fecundación. Y lo dice las ciencias particulares, la genética, la biología molecular, ¿sí? Jerome Lejeune, el padre de la genética moderna, lo dijo muy claro. Si no es persona desde el momento de la fecundación, entonces no es persona nunca. Si es una persona, tiene la misma dignidad que cualquiera ya nacido, cualquiera, aunque no tenga todavía la forma que identificamos propiamente como humana. Así es que no podemos nosotros ponderar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, que es así como le llaman, para decidir sobre el cuerpo de otra persona. ¿Dónde queda el derecho de esa persona y su libre desarrollo de la personalidad si no le están dando la oportunidad de ejercerlo? ¿Dónde queda? Simple y sencillamente, pues por la condición que sea, porque se me olvidó la pastilla, porque se rompió el condón, porque lo que sea. Si yo tengo derecho a elegir sobre la maternidad, claro, sí. No quiero un embarazo, no tengo relaciones sexuales, muy sencillo. Porque lo propio, el fin propio, estamos hablando de filosofía, que es lo que me gusta hablar. El fin propio del acto sexual, por algo se llaman genitales, a través de los genitales se transmiten los genes y con los genes pues se conforma un nuevo ser humano. Entonces, si el fin propio del acto sexual en sí mismo intrínsecamente viene la posibilidad de concebir un nuevo ser humano, y si sé que cabe esa posibilidad, pues entonces mejor no tengo relaciones sexuales y así me evito el quitarle la vida a mi hijo. ¿Qué pasa con, de pronto, los casos en específico? Es decir, usted es una mujer conservadora. Sí. Así como existen los eufemismos, aplico uno para no decir con ideas... Postulante al doctorado en bioética, mejor. Una mujer preparada. Es decir, no es una mujer que sea como improvisada, es una mujer que ha estudiado, una mujer con cierto prototipo social que le da la posibilidad de venir a defender una postura en lo particular. Pero ¿qué pasa con los tantos y tantos millones de mexicanos, sobre todo de mexicanas, que pues son más en este país, que viven en la extrema pobreza y que no tienen los conocimientos que tiene Claudia y que por una situación o fueron vendidas en el sur de Guerrero, o fueron violadas, o fueron, pues, o no planearon de acuerdo a lo que pues pudiera ser lo conducente para su vida, y hoy están enfrentándose a un embarazo? ¿A ellas qué les hacemos, Claudia? Okay. Las políticas públicas que deberían los gobiernos desarrollar no son para matar seres humanos que están en desarrollo y que son indefensos y que no han cometido ningún crimen. No estamos hablando para allá voy. Sino políticas públicas precisamente que le permitan, en este caso, a la mujer prepararse, tener un empleo digno para tener una vida digna. Yo quisiera saber cuántas mujeres han salido de la pobreza por practicarse abortos. ¿Cuántas? O sea, ¿a cuántas mujeres los organismos estos que promueven el aborto las han sacado de la pobreza nomás por llevarlas de la mano, decirle tómate estas pastillas, te las regalo, ahí te van por las empresas, iba a decir nombres, bueno, las empresas de paquetería, ¿sí? Las políticas públicas tienen que estar enfocadas para que las personas desarrollen las capacidades que les permitan tener una vida digna. El problema es que precisamente nos agarramos luego de estas situaciones, que sabemos que en México más del 50% de las personas viven en pobreza, y de estos alrededor de 20 millones viven en extrema pobreza. 60 millones ¿sí? de mexicanos viven en más del 50%. Entonces, no somos como 130 millones, más o menos ya. Entonces, las políticas públicas deben ir enfocadas a eso. En este sentido, si nosotros nos ocupamos, no nada más nos preocupamos, sino que nos ocupamos de llevar a estas familias para que desarrollen sus capacidades en cuanto pueden ser en empresas familiares, no sé si son dueños de tierra, tener apoyos en esto.
No las la hay. educación. No las hay, Claudia, en este país. Ese es el asunto. Entonces, ¿por qué desarrollar políticas públicas de eres pobre? Nos echamos a tu hijo, ¿sí? No te preocupes porque, por ejemplo, estados como Yucatán ya tienen esa excepción por pobreza. Entonces, yo digo, sabe que ella es mi tercer hijo, estoy pobre, no te preocupes, ese niño desaparece de la faz de la tierra para que no te cause ningún problema, ni a ti ni a mi gobierno, ¿sí? Pues las políticas públicas deberían ir enfocadas en otro sentido muy distinto, porque deshaciéndote de seres humanos inocentes e indefensos, no se corrige la problemática y al contrario, estás lanzando un mensaje a toda la sociedad de pues, no te hagas responsable de tus acciones, ¿sí? Por eso tenemos ahorita a las niñas con embarazos a los 10, 11, 12 años, porque nomás le decimos, tómate la pastilla, usa el condón y si te falla, pues ahí está papá gobierno que te ofrece el aborto gratuito. No legal, por cierto, perdón, no legal. Porque para ser legal tendría que estar establecido con plenitud y con todas ya sus lo letras. comentó la abogada. No, es que ahorita decía derecho al aborto legal. No, no hay aborto legal. Porque entonces se tendría que establecer como un derecho al aborto, lo cual sería como establecer, tienes derecho a matar al que te incomoda, ¿sí? Tienes derecho a matar al que no te deja desarrollarte en tu futuro, tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está contenido en los derechos humanos a nivel mundial el derecho a matar? Lo contesta un